George W. Bush llegó al poder formulando un nuevo proyecto imperial para el siglo americano que estaba encaminado a establecer una nueva supremacía mundial, pero sus planes se vieron alterados por los atentados del 11 de septiembre de 2001. Bush, lejos de instaurar la paz y la democracia, inició una etapa de guerras, comenzando en Afganistán e Irak. Su equipo estaba integrado por Richard Cheney como vicepresidente, Donald Rumsfeld como secretario de Defensa, Colin Powell como secretario de Estado y Condoleezza Rice como consejera de Seguridad Nacional. En la mañana del 11 de septiembre de 2001 se da el ataque de Al-Qaeda, donde 4 equipos terroristas secuestraron 2 aviones que se estrellaron contra las Torres Gemelas del World Trade Center de Nueva York, causando 2.973 muertos y daños estimados en $80.000 millones. La primera de las grandes decisiones de Bush la realizó desde la Casa Blanca, en donde declaraba una guerra de alcance internacional. Esta guerra tomaba a Afganistán, Siria e Irak, a lo que se añadió no importar si se vulneraba o no la legislación internacional. Las consecuencias internas del ataque del 11 de septiembre fueron considerables. La guerra contra el terror iba a facilitar la aceptación del reforzamiento del poder presidencial, pasando por alto el poder de otras instituciones. Este clima de guerra total sirvió para justificar graves vulneraciones de los derechos humanos, tales como la aplicación de la tortura en los interrogatorios y el programa de ejecuciones sin previo juicio aplicadas por la CIA. La invasión a Irak fue la primera parte de un plan, ya que estaba previsto extender esta guerra a países como Siria, Líbano, Libia, Irán, Somalia y Sudán. El primer objetivo fue Afganistán, de octubre a diciembre del 2001, en donde participaron 110 agentes de la CIA y 316 soldados de las fuerzas especiales. Todo esto en combinación con unos $100 millones en sobornos y con la ayuda de grandes operaciones de bombardeo, llegaron a derribar en 78 días el gobierno de los talibanes. Durante la campaña se había detenido a unos 600 sospechosos de pertenecer a Al-Qaeda o combatientes talibanes. Bush autorizó que fuesen procesados por tribunales y los mantuviera indefinidamente en la cárcel en espera de un juicio. Ya en enero de 2002 se comenzó a enviarlos a la cárcel de Guantánamo, en Cuba, donde podrían permanecer años sin ser juzgados. La primera etapa de esta guerra preventiva se iba a dirigir contra Irak, pero Bush, al ver que no tenía apoyo para empezar una guerra en Irak, decidió emplear un argumento que acusaba a Saddam de almacenar armas de destrucción masiva que amenazaban al resto del mundo. Presentó evidencias inventadas que lograron engañar a su gobierno, pero que fueron inútiles ya que ni Francia, ni Alemania, ni Rusia estaban de acuerdo en participar en una nueva intervención militar, y Turquía se negaba a colaborar. En vista de que no obtenía colaboración alguna, inició una gran campaña de propaganda en la que se afirmaba que Saddam tenía una gran cantidad de armas químicas y bacteriológicas. Las únicas complicidades internacionales que Bush pudo mostrar fueron el 15 de marzo de 2003, en una reunión en las Azores, a la cual asistieron el primer ministro británico Tony Blair, el español José María Aznar y el jefe de gobierno portugués Durão Barroso, quienes respaldaron la decisión final de Bush de dar a Saddam 48 horas para abandonar Irak, y de no hacerlo, las fuerzas que se habían ido reuniendo en Kuwait iniciarían la invasión. La guerra la inició el 20 de marzo de 2003, con una coalición de 34 países que ofrecieron colaboraciones simbólicas, salvo Gran Bretaña, que ofreció 41.000 hombres, y Australia 2.000 hombres. La lucha comenzó al alba del 21 de marzo. En el primer día, 600 misiles y 1.500 aviones de combate atacaron 1 millar de objetivos. Ya para el 1 de mayo de 2003, Bush declaró que la misión ha sido cumplida y que salieron vencedores. Luego de salir vencedores, se empieza un proceso de conversaciones entre el teniente general Jake Garner, agentes de la CIA y oficiales iraquíes para planear un proceso de reconstrucción del país. Para Bush, la guerra no se había hecho tan solo para echar a Saddam, sino que quería instalar en Irak una democracia formal al estilo occidental. Esta tarea se delegó el 9 de mayo de 2003 a Paul Breitner III, como jefe de la Autoridad Provisional de la coalición. Breitner apenas llegó a Irak dio su primera orden, que fue ilegalizar al partido Baaz,
la cual dejó al país paralizado, sin que funcionasen los bancos, las escuelas, el sistema judicial ni los hospitales. Su segunda decisión fue una orden de disolución de identidades, que afectaba al ejército iraquí, al ministro de Defensa y a los servicios de inteligencia, lo que dejaba a más de 300.000 hombres con preparación militar y la mayoría de ellos con armas en la calle, sin medios de vida ni pensiones. En los meses siguientes se iba a iniciar el terrorismo en gran escala, que dio paso a la auténtica guerra de Irak, y cuando la presencia militar norteamericana se transformó en una ocupación. Washington recurrió a la ONU, que propuso un plan para la celebración de elecciones y para la redacción de una constitución, mientras se negociaba ceder la soberanía a un gobierno provisional iraquí el 30 de junio de 2004. Tras unos mandatos de escasa duración, el poder pasó en abril de 2006 a Nuri al-Maliki, un chií que mantenía relaciones con Irak, pero que estaba dispuesto a facilitar el acceso al petróleo a las empresas occidentales. En este nuevo escenario, el poder de al-Maliki era muy precario, ya que a fines del 2006 existían más de 20 milicias sectarias que gobernaban la vida en las ciudades. Para enero del 2007, Bush anuncia el envío de 20.000 hombres más y el inicio de Sa'al-Wawa, que era una operación que implicaba la contratación de miembros de las viejas Fuerzas Armadas suníes para realizar operaciones de contrainsurgencia, con la promesa de que el gobierno iraquí los integraría en el ejército o en las fuerzas de seguridad cuando los americanos marchasen. La guerra fue muy cara en términos económicos. Los costes totales de la intervención norteamericana fueron de 3 billones de dólares y otros lo elevan a 4,4 billones de dólares. Mucho más importante que estos gastos fueron los daños que se referían a las pérdidas de vidas humanas y a los sufrimientos y humillaciones de los vencidos. La organización Iraq Body Count daba una cifra de 100.000 muertos que en 2015 se elevó a 150.000 civiles muertos violentamente. Sumado a los combatientes se daba un conteo de 224.000 muertos. En cambio, un equipo de la Bloomberg School of Public Health de la Universidad Johns Hopkins, colaborando con la Universidad Al-Mustansiriya de Bagdad, publicaron sus resultados en la revista médica The Lancet, concluyendo que en marzo de 2003 y julio de 2006 había habido en Irak 654.960. Por otro lado, Opinion Research Business publicaba en enero de 2008 una estimación de 1.033.000 muertos. En cuanto a salud, se prohibió a los iraquíes comprar medicamentos, lo que debilitó seriamente las tasas de mortalidad infantil. Pero los efectos de la invasión de 2003 fueron todavía peores, no solo por la destrucción y saqueo de los hospitales, sino por las medidas de expulsión de sus cargos y oficios de todos los funcionarios de la Baas, los dejó sin personal médico cualificado. En cambio, para los soldados norteamericanos muertos después de la guerra, a consecuencia de los pozos ardientes, ocasionó que muchos soldados contrajeran enfermedades, que en muchos casos no se manifestaron plenamente hasta su regreso. La supuesta victoria en la guerra de Irak aumentó la popularidad de Bush y lo ayudó a conseguir la reelección en 2004. Los primeros reparos se produjeron cuando se descubrió que no había armas de destrucción masiva en Irak, que era lo que se había alegado para justificar la guerra. Empezaron a salir a la luz los abusos practicados durante la ocupación o las evidencias de las prácticas de las torturas empleadas por la CIA. El senador John McCain, apoyado por el Congreso en diciembre de 2005, puso en marcha una campaña para declarar ilegal la tortura, a lo cual Bush no tuvo más remedio que declarar públicamente que aceptaba la ley, pero con la excepción de que en aquellos casos en que el presidente considerase que había razones de seguridad nacional, permitiría vulnerarla. Con el paso del tiempo resultó evidente que la guerra de Irak había sido un fracaso total, ya que el proyecto de establecer en el país una democracia de estilo occidental y establecer una especie de protectorado apoyado en bases militares norteamericanas fracasaron. Bush había ganado la reelección en 2004, pero su segundo mandato nació bajo el peso del fracaso en Irak, a lo que se sumaría la desastrosa gestión de las consecuencias del huracán Katrina, que a fines de agosto de 2005 inundó la ciudad de Nueva Orleans.
Desde mediados de 2006, el índice de popularidad de Bush comenzó a caer considerablemente y, en su último año de gestión, en 2008, en pleno desarrollo de la Gran Recesión, el hombre al que el apoyo popular tras los ataques terroristas del 2001 había llevado a la cima del aprecio, acababa su gestión optando a ser calificado como el peor presidente de la historia. Con el final de la Guerra Fría, la política norteamericana respecto del sur definió un programa de interacción económica entre democracias librecambistas, con el NAFTA, el Acuerdo de Libre Comercio entre Canadá, Estados Unidos y México, como modelo que había de generalizarse. Una vez la amenaza izquierdista vencida, los dirigentes de los países latinoamericanos adoptaron el llamado Consenso de Washington. Este sintetiza la doctrina del Fondo Monetario Internacional, convencidos de que les aguardaba un futuro de libertad y progreso, como pareció que sucedía en los años 90. Pero las ilusiones duraron poco. Los intentos de promover fórmulas políticas centralistas fallaron, porque ni fueron capaces de eliminar la corrupción que minaban los gobiernos, ni lograron hacer frente a los costes del elevado endeudamiento en que había incurrido. México fue una de las víctimas de esta etapa de imprudente endeudamiento, seguidos por Colombia, Brasil, Chile y Argentina. Pero la culminación de este nuevo proyecto de conquista se vio frenada por el giro a la izquierda de los países del sur en la primera década del siglo XXI, en lo que se ha llamado su segunda independencia, un giro que protagonizó inicialmente Venezuela en 1998 como la Revolución Bolivariana de Hugo Chávez. Redistribuyó los beneficios del petróleo para mejorar los niveles de vida de la mayoría. A Venezuela le siguió Brasil con Lula da Silva, al que se sumaron posteriormente Uruguay y Bolivia. En el Ecuador, el giro a la izquierda siguió en enero de 2007 con la elección del ecuatoriano Rafael Correa, que no aceptó firmar un tratado de libre comercio con Estados Unidos y se mostró dispuesto a no renovar el uso por la aviación norteamericana de la base de Manta. La expansión de la economía china en los años de la Gran Recesión con sus compras de materias primas mantuvo altos los precios de estas y aseguró la prosperidad de los países que se las proporcionaba. China compraba petróleo a las repúblicas de Asia Central, minerales a Australia, hierro, cobre y soja a América Latina, y se había convertido en el más importante comprador de las exportaciones de África. Su principal propósito era el de obstaculizar el tránsito por el mar del sur de China y por el estrecho de Malaca. El otro gran protagonista del crecimiento asiático fue la India de Narendra, cuyo progreso llevó primero a que se la comparase con China y a que después, ante la quiebra de las economías emergentes y la ralentización de la de China, se valorase el hecho de que seguía creciendo y se le augurase un futuro brillante, pese a que se trate del país con más habitantes pobres del planeta. Una de las consecuencias de la estrecha alianza del gobierno de Bush con Israel fue la marginación del problema de Palestina, sometida a un nuevo periodo de violencia. Esta operación se complementó con la retirada israelí de la zona de Gaza, realizada en 2005, que implicaba sacar a 8.000 colonos judíos de aquella franja a cambio de incorporar el Estado de Israel a 246.000 colonos establecidos en la orilla occidental, 200.000 en Jerusalén Este y 20.000 en los Altos de Golán. Las elecciones palestinas de enero de 2006 dieron un inesperado triunfo a Hamas, el ala radical del movimiento palestino que derrotó a Mahmoud Abbas. Pero las potencias occidentales, que decían perseguir el establecimiento de la democracia, decidieron boicotear el nuevo gobierno y, siguiendo servilmente el dictado de Estados Unidos, optaron por apoyar la continuidad como jefe de la Autoridad Nacional Palestina de Abbas, pese a haber sido derrotado en las urnas. La herencia que el nuevo siglo recibía de 25 años de desregulación, especulación y endeudamiento fue la crisis económica que comenzó en 2007-2008 como un fenómeno local de Estados Unidos, pero que en correspondencia con las conexiones que implicaban las realidades políticas del imperio y las economías de la globalización, acabó afectando al mundo entero, dejando sin trabajo, sin vivienda y sin recursos a millones de personas. Lo que seguiría se puede ilustrar con la conocida historia de la crisis de las hipotecas basura, que partió de la creación de una masa de hipotecas de muy baja fiabilidad que la banca vendía empaquetadas con otros valores de menos riesgos en el CDO, obligaciones de deuda colateralizada.
En unos tiempos de especulación en que se multiplicaban las operaciones de derivados, los Credit Default Swaps o CDS, créditos de cobertura mutua creados por bancos que pagaban a otros para que asumieran los riesgos que habían contraído, concediendo préstamos con escasas garantías, que tomaban dinero prestado a bajos tipos de intereses para adquirir activos a más largo plazo que ofrecían mayor remuneración, lo que obligaba a los poderes públicos a acudir a su rescate, si se quería evitar que se repitiera lo que había sucedido en la Gran Depresión de los años 30, que comenzó con el colapso de los bancos. La crisis tuvo repercusiones en otras latitudes, en especial en Europa, en países que habían usado libremente el crédito bancario para alimentar burbujas inmobiliarias, como ocurrió en Gran Bretaña, Irlanda o España, lo cual iba a originar las mismas consecuencias de crisis, a la vez que forzaba a los gobiernos a sanear con dinero público las entidades financieras que se habían implicado en la especulación, concediendo créditos demasiado arriesgados.